Otto dice, ya veo, no llamaría la atención, pero las amenazas a su vida serían más o menos aligeradas, porque después de todo, el valor de que sea el príncipe heredero solo puede demostrarse de manera efectiva mientras esté viva. Entendieron el plan de Abel, ¿no? Que mientras esto era de gran valor, que la falsedad de que sea el hijo legítimo, pues como que no lo matarían de inmediato, sino lo usarían como cambio de moneda, una moneda de cambio. Otto dice, aún así, recuerden que Otto es astuto, estaba molesto y fastidiado con Abel. Dicen, así que la lucha del trono de Wallachia, cualquier forma de salir de esta rebelión, se ha desvanecido. Era una bendición, pero una maldición. Y Otto estaba molesto con Abel y obviamente se ganó del plan de Abel, ¿no? Y Priscila se reía, ¿no? Y así sigue la conversa, ¿no? Obviamente habían discrepancias en los pensamientos y las formas de ver las cosas, ¿no? Y Abel dice, vaya, así que ustedes son del mismo tipo que Natsuki y Subaru. Entonces comienzan a poner en contexto sin pretexto sobre los acontecimientos y cómo van a actuar de ahora en adelante, ¿no? Abel dice, es posible que estemos listos para avanzar hacia la capital imperial antes de lo esperado. Me pierden un poco de concentración, Sir. Y le manda a Sir y le da instrucciones a Sir para que se prepare, ¿no? Desde el punto de vista de Abel, Emilia era muy ingenua y muy buena gente, ¿no? Y ya que Emilia pues es un amor, es un corazón puro, entonces Abel se le hacía un poco ingenua a Emilia. Beatriz dice, Emilia, tienes que tener cuidado, de hecho. Betty y los demás son las únicas personas en este país que realmente se preocupan solo por Subaru, supongo. Y así entran en contexto de que hay una rebelión por diferentes puntos del país, que se están levantando bastante gente sobre el rumor y sobre que se está revelando la gente, ¿no? Emilia dejaba en clara que les dice que tienen que recordar que ellos se preocupan por Subaru y Ren y que van a trabajar con la intención de ponerlos a ellos prioridad, ponerlos primero a salvo. Priscilla dice, ¿y por qué te molestas en decirme esto? Emilia dice, porque si lo hiciera sola sin decírselo a nadie, todos se meterían en problemas, ¿verdad? Y Emilia dice, Subaru también solía decir que la espinaca era importante, pero no estoy seguro de qué es la espinaca. Emilia hablaba de las dificultades, sobre qué había pasado en el bosque, que cómo la odiaban y toda la cosa, ¿no? Y que gracias a Subaru y los demás, que luego participó en la selección real, ¿no? Y que pasó por momentos difíciles y que ahora se ha convertido en la persona que es. Y le pregunta a Priscilla, ¿no es lo mismo para ti? Priscilla dice, no te compares conmigo, nací perfecto. Emilia dice, sí, pero tampoco voy a perder contra ti. Y así comienzan a conversar. Emilia dice, ha sido así desde el momento de la selección real. Priscilla siempre dice cosas desagradables e interrumpe a sus oponentes en medio de la oración. Y sin embargo hace un buen trabajo al escuchar lo que tienen que decir y al mismo tiempo presta atención. Priscilla dice, incluso yo tengo la capacidad de conjeturar todo en el mundo. Emilia dice, pero recuerdo que Anastasia me dijo, no voy a hablar contigo. Priscilla dice, esa maldita zorra. Emilia dice, oh, no estás hablando de guardar rencor, ¿verdad? Hubo un choque de palabras, pero de forma tranquila, ¿no? Entre Priscilla y Emilia. Emilia dice que ella prometió que querían ser amigas, ¿no? Que lo harían después de la selección real. Priscilla dice, ¿en serio quieres ser mi amiga? Se burlaba, ¿no? Emilia dice, ¿acaso no es bueno? Priscilla dice que son tonterías que ni siquiera ella pudo haber predicho de Emilia. Emilia dice que aún así no se rendirá, que quiere ser su amiga. Priscilla dice, haz lo que quieras. Y mientras hablaba Emilia con Priscilla, decía, no creo que pueda llevarme bien con Abel, ya que Abel, el pensamiento de él era más filoso, más frío y más calculador, ¿no? Donde dejaba de lado los sentimientos completamente. Emilia dice que no cree que pueda llevarse bien con Abel. Emilia habla con Priscilla de que sí, estaba sorprendida de que Yorna fuese su madre y le pregunta si tiene sangre mitad demi-humana. Priscilla dice que para nada. Emilia dice, ¿entonces es tu madre adoptiva? Emilia dice, si es así sería sorprendente porque yo también, refiriéndose a Emilia que también tuvo una madre adoptiva, ¿no? Priscilla dice, tonterías, no me hagas repetir, tonta. Eso también es tu impulsividad. O sea, Emilia como que quería ser más allegada, más apegada a Priscilla, ¿no? Comparando pasados así para empatizar, pero Priscilla le llegaba, pues. Pero aún así Emilia no entendía si no era su madre adoptiva, si no era su madre de sangre. Entonces, ¿por qué decía que era su madre? Tenía curiosidad, ¿no? Priscilla dice, ¿acaso hay alguna razón por la que yo mismo deba explicarte todo? Priscilla entonces menciona algo importante. Iris y el rey de las espinas. Emilia dice, ¿eh? Priscilla dice, es una vieja historia, ¿lo sabes? Emilia dice, bueno, más o menos. Petra me contó esa historia. Priscilla dice, parece que eres un medio demonio que no puede sumar 2 y 2. Y Emilia dice, ¿pero qué tiene que ver esa historia vieja con la relación de Priscilla y Yorna? Priscilla dice, y presten atención porque esta es la explicación por qué Yorna es la madre de Priscilla, aunque no es la madre de Priscilla.
Ahorita lo vamos a entender. Priscila dice, Iris y el rey de las espinas se unieron para poner fin a la guerra civil que se había tragado a muchas razas en el imperio. Sin embargo, junto antes de que la pareja que estaba unida de corazón a corazón pudiera casarse, fueron traicionados y la historia termina. Me dice, una historia triste, ¿no? Priscila dice, sin embargo, la historia y los hechos históricos difieren históricamente. Habiendo perdido a Iris por traición, el rey de las espinas descendió a la locura y decidió erradicar a los hombres lobo y hombres topo que habían levantado sus espadas. O sea, ojo con este dato, los hombres lobo que erradicó el rey de las espinas y los topos en realidad son muy discriminados actualmente y son perseguidos. Ojo, ojo, son muy mal vistos por lo que había pasado en el pasado. Y así seguía contando, ¿no? Sobre que los hombres lobo y los hombres topo habían levantado espadas y fueron erradicados por el rey de las espinas. Para los pocos que habían escapado, incluso ahora, tan pronto como se encuentran en el imperio, son quemados en la hoguera. Así es, esta raza está jodida por lo que hicieron en el pasado y el rey de las espinas se encargó de matarlos y hasta el día de hoy los matan. Emilia dice que es comprensible que en ese momento estuviera enojado el rey, pero que aún así es una exageración, ¿no? Priscila dice, no tiene relación con eso usted. Tú misma has sido objeto de persecución, siendo una medio demonio. Emilia se queda callada. La brusquedad de las palabras de Priscila había dolido, pero la piel de Emilia estaba dura como el hierro ante este tipo de insulto. Sin embargo, si ella no sangraba, el dolor de ser golpeada seguía siendo el mismo. Entonces, en la mente de Emilia decía, ¿qué había hecho el rey de las espinas después de perder a Iris y vengarse del traidor? Priscila dice, habiendo simplemente cedido a la ira, no se podría decir que solo había descendido a la locura. Así que después de eso, el rey de las espinas había dirigido su locura hacia Iris, a quien había perdido, su amada Iris. Emilia dice, ¿hacia Iris? El rey de las espinas, ¿qué le hizo a Iris? Priscila dice, él le echó una maldición. Emilia dice, ¿una maldición? Priscila dice, el arte secreto de arrastrar un alma perdida sin entregárselo a Log Laguna. Emilia dice, ¿el alma de un muerto? Priscila dice, se dice que existe un arte secreto llamado el sacramento del rey inmortal, que incluso puede revivir a los muertos, pero su existencia se considera cuestionable. Sin embargo, este mandamiento de espinas es una maldición nacida de un anhelo insaciable. Emilia dice, ¿pero qué significa arrastrar un alma? ¿Significa que vuelven a la vida? Priscila dice, no funciona de esa manera. El cuerpo de Iris fue destrozado después de su muerte, e incluso si su alma regresara, no la devolvería a la vida. En primer lugar, el mandamiento de las espinas no tiene tal poder. Emilia dice, entonces, ¿qué pasaría si no hubiera un cuerpo? Y Priscila dice, lo de siempre, si el alma no regresa a Log Laguna, regresará al mundo, y sin recibir el tratamiento adecuado, ingresará a su próxima vasija. Podrías llamarlo resurrección o incluso reencarnación. Ojo con el dato. Y sigue hablando Priscila. Mientras no se deshaga la maldición, mientras no se deshaga el mandamiento de las espinas que las enreda, el alma del difunto continuará resurgiendo. Una y otra vez se repetirá, acumulando vidas y muertes una y otra vez. Una de estas vidas, la vida antes de Yorna Mishibur, fue la de mi querida madre, explica Priscila. Así es. O sea, esta Yorna actual en realidad no comparte ni sangre, nada con Priscila, sino que es el alma que está ahí, que fue de su madre anteriormente en vida. Pero, o sea, si es su madre Yorna, pues no, el alma está en este nuevo cuerpo, pocas palabras. Y Abel lo había dicho, ¿no? El nombre era Sandra Benedict. Y la historia nos lleva con Abel y que habla con Yorna sobre el secreto, ¿no? De Sandra Benedict, que ella es Sandra Benedict. A lo que Yorna dice, mi señor, usted es el que es demasiado malvado. ¿Por qué ocultó el asunto de Prisca? Abel mostraba su rostro sin la máscara Oni que cubría su rostro. Yorna dice, ¿qué tal si ambos admitimos honestamente que nuestros secretos han sido resultados dañinos? Abel dice, tenía mis razones para mantenerlo en secreto. Incluso tú deberías poder adivinar. O sea, recordemos que Priscila, que antes se llamaba Prisca, supuestamente en el pasado había muerto ya. Entonces la situación de ella era una que no debería haber sido posible, supuestamente. ¿Por qué? Más adelante la historia nos revelará. Y obviamente el causante de que no haya muerto Priscila había sido Abel, ¿ya? Abel comienza a hablar con Yorna sobre lo que le había prometido, ¿no? Que un medio para disipar el mandamiento de espinas, que quizás que si desea la respuesta a esa pregunta, no tiene motivos para otorgarle ninguna otra recompensa. Abel dice, Yorna Michibur, no, tú de quien el rey de espinas se enamoró a primera vista, Iris, le habla por su nombre verdadero, Iris. Reúne más coraje por tu deseo más querido y sobre todo para mantener vivo el futuro de Prisca Benedict, la hija que deberías haber perdido. Así es. Yo les doy pues el adelanto, el spoiler. Resulta que Abel es el hermano de Priscila, pero no hijo de otra madre, pues no. Entonces, cuando hay bastantes herederos en el imperio, se supone que para decidir quién es el mejor que va a gobernar, supuestamente hay como una clase de combate donde hay apoyo de la gente y prácticamente se matan por el trono, pues no. Entonces
y solamente tiene que quedar uno al final. Esa es la regla en el imperio sobre los herederos y sobre el que va a llegar al trono. Entonces Abel pues sembró, por así decirlo, hizo una finta de que su hermana Priscila había muerto y la salvó y la escondió y toda la cosa. Se supone que la Prisca que antes se llamaba así, debería haber muerto, pero gracias a Abel se salvó. Y luego cambió el nombre a Priscila y ahora está viva en la actualidad, pues no. Capítulo 81, la dama feroz y el payaso. Luego estaba Roswell con Ran, hablando con la alta condesa de Serena Dracoy, que había sido una de las antiguas amigas de Roswell, y ella estaba interesada en Roswell, era un interés amoroso para ella, el Roswell, ¿no? Estaban hablando para negociar que ella prestara su ayuda aquí en el imperio. Eran viejos amigos. A lo que Ran dice, estas hojas de té han perdido su potencia. Se recomienda que cambie el personal de servicio. Serena, que era la condesa, dice, algo tan claro, debería cambiar el personal de servicio. Ran dice, sí, están siendo irrespetuosos con las hojas del té. Y así comienzan a conversar. Aquí lo voy a cortar bastante, pues, ¿no? Porque la verdad, pues, ya sabemos lo que va a pasar, pues, Ran siendo sim de Roswell, a Roswell negociando calculadormente y haciéndose el payaso. Y lo interesante es la condesa no saca la información que da la novela. Que era una antigua amiga de Roswell, que antes era el interés romántico del Roswell, ¿no? Y se llamaba Serena. Serena dice, vaya, ella es tu esposa. Roswell dice, no, no es mi esposa, ella es mi sirvienta, no es mi esposa, dice. Porque Serena insistía, ¿no? Que sí, que era una buena mujer con una buena lengua. Roswell dice, no, no es. Y Ran, como era sin de Roswell, pues decía, me sorprendió cuando escuché que Roswell Sam y la condesa de Dracoy tenían una relación tan cercana. Esta condesa tenía a su mando dragones. Ya, amigos, entonces es por eso que tenerla de aliada es muy importante. Hablaban sobre las posibilidades de una guerra entre el Única y el Imperio, ¿no? Sobre los personajes más poderosos tenía que ser Lucisimo, que el Reinhardt, que quién ganaría, que habían ventajas o desventajas sobre quién podría tener la victoria, ¿no? Entonces, usando a sus mejores soldados Reinhardt y el otro es Lusigmund del otro lado del Imperio, comenzaban a conversar ese tema, ¿no? Entonces la conversación de que pasó de un momento ser alegre se puso tensa. Obviamente en la conversación de quién ganaría entre los gobiernos, si lo Única o el Imperio, al momento que usaron a Reinhardt y dijeron el nombre, pues ya Serena se bajó todo ahí. Y así negociaban. Serena dice, déjame adivinar, no fueron los únicos que entraron al Imperio en estas circunstancias, ¿verdad? Serena dice, estás buscando a alguien, ¿a quién será? Pero parece que es muy importante para ustedes. Y Ran en esta conversación era bien simple, ¿no? De Roswell, y parecía hablaba como si ella fuese pues como una tóxica, hablaba Ran. Y hablaban sobre la guerra. Recuerden que Serena, aunque haya sido vieja amiga de Roswell, es de Wallachia y ellos han entrado de forma ilegal. Ojo, hablaban de la situación sobre la guerra civil, sobre toda esa vaina. Entonces Serena decía, ¿por qué yo debería ayudarles? ¿Qué gano con eso? Estar en contra de... Porque al ayudarlo a Roswell no solamente era para ayudar a Subaru, sino que en consecuencia tendrían que ayudar a Abel. Entonces, ¿por qué debería ayudarle a la condesa? ¿Qué beneficio le daba a ella no ayudarles? Esa era la parte de la discusión también. Ran hablaba de Ren, ¿no? Que necesitaban encontrarla también. Serena dice, justo ahora otro invitado se fue justo antes de que ustedes llegaron. Seguro que era alegre, así que estaba a punto de sentirme solo. Y Serena sigue hablando y dice, técnicamente era el esposo de la invitada con la que había estado cerca, pero sí, ella debería regresar pronto, así que los presentaré entonces, en este momento, en lugar de eso. Y así Serena se para y comienza a sacar alcohol. Y como Ran es buena con el alcohol, tomaba, pues, ¿no? Y Serena comienza, por pregunta de Ran, comienza a hablar sobre la historia de cómo conoció a Roswell. Que ella estaba sirviendo como una emisaria desde hace 10 años. Ahí empieza la historia. Era una emisaria representando a su padre y conoció a Roswell cuando fue atacado por asesinos mientras se dirigía al reino que fueron enviados por su propio padre, pero que Roswell la salvó. Resulta que Serena, después de todos los acontecimientos, había asesinado a su padre y tenía un nombre, un apodo por lo cruel que había sido, ¿no? Serena era alguien muy conocida en todo el imperio y querían información sobre Subaru, no sobre Natsumi Swarsh. Serena dice, la doncella de cabello negro que lidera la rebelión, Natsumi Swarsh, es esa persona que estás buscando, ya que Natsumi Swarsh, recuerden que era un apodo de Natsuki Subaru, ¿no? Que había estado usando. Todos los acontecimientos ya se había esparcido sobre la ciudad Guaral y toda la cosa. Y había un ejército rebelde que estaba dominando en el imperio. Serena dice, con respecto a los problemas que han ocurrido en la ciudad fortaleza, como alta condesa debo hacer algún tipo de declaración de mis intenciones. Obviamente las negociaciones que hacían no sabían si iba a ser aliada o si iba a ser enemigo. No sabían qué postura iba a tomar Serena. Roswell dice, tu manada, el escuadrón del dragón volador, quemará a los rebeldes en un abrir y cerrar de ojos. Así es, querían su ayuda y al escuadrón que ella controlaba, ¿no? El escuadrón del dragón volador. Roswell dice, en esta situación, ¿te gustaría unirte a la rebelión junto con nosotros, Serena? Serena dice,
Rodwell dice, si haces eso, la discordia entre tú y nosotros será enterrada. Si nuestros objetivos se vuelven los mismos, Rand perderá la razón para apuntarte con su varita. Así es. En la conversación llegó a un punto de inflexión donde se puso bastante tenso y Rand le apuntaba ya que Serena no daba su postura, ¿no? Recuerda que ellos habían entrado de forma ilegal, habían dado información, ¿no? Buscando a alguien y ella era la condesa y tenía que reaccionar a los acontecimientos, la ciudad de Guaral que había sido tomada, los enemigos, etc. Entonces por eso la postura y por eso el ambiente tenso. Y Rodwell saca un tema donde dice que escuchó un rumor sobre un incidente del año anterior pasado, que un general divino conspiró un intento de asesinato y que tuvo un impacto bastante duradero. Rodwell dice, escuché que el perpetrador de este incidente, el general divino que perdió la vida, era un jinete de dragón volador y además esa persona también era uno de tus subordinados y que su nombre era Temegilip de Valeroy. Serena dice, baja tu varita, Rand, hablaré incluso si no me apuntas. Rodwell dice, Rand, haz lo que dice. Serena no se retracta de su palabra. Rodwell menciona al general dragón volador Maelin Echar, que es una selección similar a un comentario sarcástico. Serena dice, sin experiencia militar, un ser que repentinamente ascendió a la posición de general de primera clase por recomendación del primer ministro. Parece que su linaje es sorprendidamente el de un dragón con un draconiano que puede controlar dragones voladores sin la técnica secreta de domar dragones voladores. De tomarse el tiempo y el esfuerzo para entrenar a los jinetes de dragones voladores sería inútil. Y así hablan del escuadrón, pues sí, del general que había muerto, ¿no? Querían la ayuda de Serena y de su escuadrón de dragón volador, y punto. Serena, lo importante aquí es esto, que Serena habla sobre Valeroy. Acuérdate que Valeroy es un personaje nuevo y importante que se menciona en la historia y tiene una historia que más adelante se va a seguir revelando. Serena habla sobre que Valeroy era un amigo de confianza que estuvo en su casa durante mucho tiempo y que si iba en contra de su excelencia incluso la apuntaba con una lanza. Se podría decir que era inevitable que la culpa se volviera hacia ella, pero cuenta la historia, ¿no? Serena habla sobre que una vez Rodwell rechazó su propuesta de matrimonio. Serena menciona, si voy a pelear en una batalla, debe ser en la que haya posibilidades de ganar. En conclusión, Serena dice que si un viejo amigo le invita a pelear juntos, entonces no hay forma de evitarlo. Serena habla sobre su excelencia el emperador Vixen Wolakia, que hay una gran cantidad de personas que han acumulado descontentos con su reino pacífico. Si las grandes llamas de la guerra se levantan una vez más, esas llamas se extenderán de una sola vez. Entonces Rodwell se comienza a hablar consigo mismo y dice, diciéndose a sí mismo, no puede ser, ¿también fuiste y prendiste fuego a todo el imperio Subaru-kun? Serena dice, debemos beber y conocernos mejor, teniendo en cuenta a quién vamos a desafiar, es una actividad muy natural. Así es, las llamas de la guerra se habían levantado, y así se une Serena, ¿no? Sino que la historia es muy redundante. En las conversaciones de otros personajes, pues hay conversaciones que no aportan, porque no van directo al grano, se dan un monólogo tremendo, pues, ¿no? Y así, Serena se une al ejército rebelde. Y bueno, siguiendo con el resumen, bueno, la historia nos lleva con Toph y Araquilla donde conversaban, ¿no? Araquilla se sentaba mal y Toph le llamaba la atención diciendo que se siente bien. Araquilla le dice a Toph que está preocupado y Toph pues realmente estaba preocupado por toda la situación que había pasado, ¿no? Recuerden que se habían retirado desde cuando fueron a la isla Gladiador, se encontraron con todo este batallón que lo estaba esperando. Entonces como Toph, recuerden que es muy inteligente, astuto y calculador y hábil en sacar conclusiones rápido, entonces optó por la opción de retirarse, ya que Toph sabía que esto era una gran desventaja y que tenías las de perder. Estaba preocupado por eso. Ahora mismo, por órdenes de sus superiores, Toph y Araquilla se encontraban en el carruaje dirigiéndose a acabar con los rebeldes. Acabar con los rebeldes que estaban tomando el control en ciertos lugares del imperio, ¿no? Recordemos que a este punto todo es un caos, hay mucha gente levantándose, hay muchas rebeliones, etc. Un general le dice a Toph, detiene el carruaje, le dice, los ciudadanos de Kunoheblemte están muy animados después de que han matado a su cónsul. Parece que el cónsul acababa de llegar después de ser designado. Entonces Toph le dice a Araquilla que se adelante y que empiece la masacre, ¿no? Y así empieza la masacre a Araquilla, donde mataba a los rebeldes. Y era tan poderosa y entraba en llamas y todo su cuerpo, y era una masacre total, que tanto que incluso sus aliados soldados estaban siendo afectados, ¿no?, por su poder. Toph dice a Araquilla, no golpees a los soldados que se retiran después de escuchar los tambores. Araquilla dice, ¿y los demás? Toph dice, haz lo que quieras. Y así era una masacre. La lluvia de llamas explosivas convirtió en cenizas a los aspirantes a cazadores que habían sido convertidos en presas. Araquilla los masacraba uno tras otro, tanto que sus aliados decían, soldado de primera clase Fan, por favor detenga al general de primera clase Araquilla, nos está afectando también. Y así, ¿no? Hasta que un soldado dice, soldado de primera clase Toph, hay que detenernos, el enemigo se ha rendido.
Tog dice, ¿y eso por qué? ¿Por qué deberíamos detenernos? Porque Tog el plan era masacrarlos a todos. Y el soldado dice, no podemos seguir atacando, señor, porque allí se encuentra el hijo ilegítimo del emperador. Así es. Recuerden todo el tema de los rumores, cómo se había desatado y toda la cosa. Y a este punto ya surgían bastantes hijos de los emperadores por todo lado, ya que esto llamaba a la revolución, ¿no? Y hacía que la gente ardiera en llamas para levantarse contra el imperio. Tog dice, ¿por qué apareció aquí el príncipe heredero? Pensé que dijiste que no estaba aquí. Soldado dice, lo escondieron, señor, y no ha salido. Tog dice, che. ¿Era su intención acaso usar carta de triunfo? Estos tipos ni siquiera saben el valor de su mano. Yo pensaba en ese momento que tal vez sí tenían al hijo legítimo, ya que este rumor ya lo sabían todos en el imperio, ¿no? Entonces viene un mensajero que era el mensajero del enemigo, ¿no? Diciendo que sí, que tenían al príncipe heredero y que se habían levantado porque simpatizaban con él, ¿no? Y toda la cosa. Pero recuerden que las mentiras ante Tog no sirven. Él es muy perspicaz y se da cuenta en las intenciones o las manipulaciones que puede tener el enemigo. Entonces Tog dice, eso es mentira. Y el mensajero hace que cuando de repente Tog saca su hacha y lo mató, le vuela la cabeza. El soldado se asombra, ¿no? por lo que acaba de hacer Tog. Le dice, pero señor, ¿por qué hizo eso? Tog dice, no te preocupes, aquí no está el hijo de ningún emperador, todo ha sido mentira. Y así le indica a Araquilla que masacra a todos y masacran a todos. Y así en varios puntos del imperio, Araquilla y Tog se iban encargando de masacrar a los rebeldes. Tog estaba pensativo por lo que había pasado. Después de todo, cuando fue a la isla Gladiador, era la primera vez en su vida que se había sentido acorralado. Tenía un mal sabor en la boca por la vez que se vio acorralado y se tuvo que ver obligado a retirarse. Recordemos que en la historia de Valaquia se describe como un imperio que ha tenido muchas guerras a lo largo de los años. Siempre ha habido guerras y toda la cosa, pero desde que ascendió Viz en Valaquia fue una masacre corta, pues porque Vincent se deshizo de sus enemigos y trajo paz al imperio, ya que su excelencia Vincent Valaquia era muy respetado, ya que era un emperador inteligente, astuto, calculador y sabía gobernar muy bien, ¿no? Hasta que ya luego se dan los acontecimientos que hemos visto que ha pasado. Luego la historia nos lleva con Vincent y Belsex, donde Belsex comienza a hablar con Vincent, ¿no? Sobre el rumor y toda la cosa. En un principio, Belsex duda de que si es real o no el rumor y le pregunta varias veces a Vincent si es verdad que tiene un hijo ilegítimo. Vincent le dice que no sea que no diga tonterías. Es una carta del enemigo que usa a su favor para atraer a más simpatizantes que se alzan a la rebelión. Pero igual a Vincent le quedó la duda. Entonces a los que había mandado, a los generales y a todos los soldados, les había dado la orden de ¿cómo se llama? De no matar a los niños de ojos negros, cabello negro, ¿no? Y no solamente por la duda que él tenía, sino porque esta era la carta a favor para que así pudiera localizar al verdadero perpetuador de toda esta trama, ¿no? El que había originado toda la historia del hijo ilegítimo, ¿no? Y Vincent entendía, ¿no? Él también había dado esas órdenes, pues. Luego comienzan a hablar sobre los herederos anteriores, donde Belsex menciona a Lamia y a los demás, ¿no? Donde se sabe que hay un ritual de sangre en el imperio sobre los herederos que se tienen que matar por el trono. Y queda el más capaz, el más fuerte, tanto, bueno, físicamente como intelectualmente, ¿no? Un líder nato, en pocas palabras, que se matan por el trono. Vincent le dice, está sonriendo, ya que a Belsex le gustaba la guerra, le gustaba la sangre. Vincent dice, no te preocupes, ahí tengo un plan, prepararé un campo de batalla acorde con el camino del lobo espada. Y así hablan sobre los generales, ¿no? Vincent dice que no importa los héroes que tenga el enemigo, que ellos tienen monstruos a su lado y que obviamente son los generales divinos. Y acá Belsex también nos da contexto sin pretexto sobre Araquilla y Tog y Madeline, o sea, sus generales y soldados que habían enviado a diferentes partes del imperio para acabar con las semillas de los levantamientos de los rebeldes. También hablan sobre Césulus, donde aquí se nos revela que Vincent dice que Césulus, ya que es una persona difícil de controlar y saber sus intenciones, ha sido quitado del tablero. Ha sido eliminado del tablero. Ojo con este dato. Vincent también menciona a Chichagol y a Moguro Hagane, ¿no? Que también lo tienen de su lado. Pero obviamente nosotros los lectores sabemos que Vincent es Chichagol. Entonces, presten atención con este dato. La batalla final, la batalla decisiva entre los rebeldes y el imperio, se va a dar en la capital imperial de Lupugana. Allí se enfrentarán con los rebeldes. Esa será la batalla final de todos contra todos. Luego la historia nos lleva con Ren. Estaba paseando por la mansión hasta que conoció a Katia, ¿no? La prometida de Top. Pero ella obviamente no sabe que es la prometida de Top. Nos lleva con Ren la historia donde ella tiene pensamientos sobre todos los acontecimientos que estaban pasando. Rebeliones, guerras, traiciones, etc. Ella pensaba si todo este escenario había sido predecido por Abel, ya que recordemos cómo es Abel. Ren se llevaba muy bien con Katina y le estaba dando una peinada, ¿no? Estaba
haciéndole decoraciones a su pelo. Katina le había contado sobre su hermano que había muerto en la guerra, pero no le dio el nombre, ojo. Katina le contó que era una prometida, que su hermano había muerto en guerra, pero jamás dio los nombres ni de su hermano ni de Tog, ojo, solamente contaba así pues su historia. Al igual que Ren, contaba su historia pero no daba nombres. Ren dice, me dijeron que el prometido de Katina también está en el campo de batalla, estoy seguro que estás preocupada. Katina dice, sí, él no morirá sin importar qué. Sin embargo... Y Ren dice, pensaste lo mismo de tu hermano, ¿verdad? Y Katina se queda en silencio. Ren pensó que si su prometido se encontraba como enemigo cerca de Abel no tendría piedad y lo mataría sin dudar. Y comienzan a hablar sobre el hijo legítimo, donde Katina al parecer tenía admiración por su excelencia, donde menciona que él nunca tomó a ninguna reina y que todos los emperadores anteriores han tenido muchos cónyuges e hijos, así que les corresponde a ellos seleccionar el próximo emperador. Ren le pregunta cuál es su opinión sobre el emperador, a lo que Katina dice, yo nunca haría algo tan presuntuoso como juzgar a su excelencia el emperador. Pero también Katina dice, pero en un imperio donde dominan los fuertes, la verdad es que no hay un lugar para alguien como yo. Y en tiempos de paz, realmente no hay diferencia entre los dos. Así que fue cómodo, no hay tiempo entre los dos. Así comienzan a hablar de rumor, ¿no? Donde Katina decía que estaba lleno de conspiración. Y Ren dice que probablemente solo sea una farsa para poder reclutar gente. Luego llega Madeline, ¿no? Donde dice, son muy ruidosas y desagradables. Madeline le dice, niña sanadora, ¿qué haces aquí? Y Ren tenía una lengua filosa, ¿no? Donde la molestaba a Madeline y le dice, estás llena de sangre. Madeline hablaba sobre que eran sus enemigos de la batalla y menciona que ella había recibido órdenes de matar a todos menos al niño de ojos negros y cabello negro. Madeline dice, no cambies de tema, yo el dragón seguramente te dije que curaras las heridas de ese hombre, refiriéndose a Floch. Ren dice, no voy a cambiarlo, las heridas de Floch están siendo tratadas adecuadamente paso a paso. Y así conversaban donde Ren pues molestaba un poco a Madeline, pero con una intención de sacarle más información, ya que Madeline era una loli dragón media tonta, pues no, pero feroz. Hasta que llegó un punto donde Madeline se ofendió y amenazaba de muerte a Ren. Katina, obviamente, que escuchaba el intercambio de palabras, se asustaba bastante y le decía a Ren, idiota, no digas nada que no tengas que decir. Y le decía, Madeline Sama, por favor ignórela, ella ha perdido su memoria y toda la cosa, le decía. Madeline estaba muy molesta y Madeline dice, ese dragón se retira. Ren dice, por favor espera, ¿dónde vas? Madeline dice, al lugar de ese hombre. Ese dragón tiene algo que discutir con ese hombre. Ren dice, si vas a verte con Floch, por favor, báñate y cámbiate de ropa, ya que el estado mental del hombre también es muy esencial. Presta atención a eso, en cómo te va a ver. Y en el intercambio que hubo, Madeline también menospreciaba a las dos, pues tanto a Katina. Y entonces en el intercambio que hubo, Ren también protegía a su amiga Katina, ¿no? Tiene una lengua filosa Ren, pero con el objetivo de sacar información y también de defender a su amiga Katina. Entonces Katina, que estaba asustada, muy asustada, con los ojos llorosos, culpó a Ren por sus lágrimas, ¿no? Y por la ansiedad que había tenido y frustración entre la situación de tener miedo por su vida. Ren se disculpa, pero dice que no se quedaría callada debido a las palabras que había dicho Madeline en contra de ella. Katina dice, como si me importara, estoy acostumbrada a que me digan qué hacer. Luego la historia nos lleva con Ismail, que era un cíclope de una tribu ambiciosa, y él era alguien ambicioso con sus deseos de derrotar al emperador, de levantarse, y esos deseos a lo largo del tiempo de su vida habían estado creciendo, pero a lo largo del tiempo fueron ignorados por su tribu, ¿no? Hasta que se dio la oportunidad y nos llevaba al presente donde Ismail, junto con su tribu, estaban atacando la capital. Así es, la capital del imperio. Y estaban masacrando soldados que estaban defendiendo en las partes delanteras. Era un caos total. Entonces la historia nos dice que Ismail era un cíclope con un ojo grande y que era muy fuerte y toda la cosa. Llegaban a la pared superior de la pared, uno tras otros, usaban sus armas para ahuyentar a soldados que huían, derribándoles y les quitaban la vida. Cuando de repente Ismail y su tribu, que estaba masacrando a los soldados, aparece una sombra en llamas. Era Araquilla y los hace chet. Araquilla masacra, golpea y todo, lo deja a Ismail casi muerto y Araquilla seguía su camino matando a los demás rebeldes. Y Ismail pensó que este era un monstruo y recuerden que Ismail era alguien poderoso de su tribu. Entonces de repente también estaba Tok por ahí y la visión de Ismail estaba borrosa. Ismail se dio cuenta que él había sido el único que había sobrevivido. Tok estaba por ahí con su hacha también asegurándose y matando a los demás. Y al final el imperio tira proyectiles y hace añicos a Ismail. La tribu cíclope fue devastada, fue hecha añicos en pedazos por las balas del cañón. A lo que Tok menciona a sí mismo, vaya, no importa qué trucos extraños uses al oponente o cuántas tribus ataquen, no creo que tengan impacto considerable de todos modos. Y también estaba Kafma, recuerden que estamos hablando ya de la capital en la guerra, donde está dando todo el caos.
También estaba Kafma masacrando centauros con su poder, con sus pinas moradas que eran liberadas de su brazo con tremendo vigor. Él atacaba, usaba sus poderes, sus insectos, que volaban hacia el grupo de centauros que golpeaban ferozmente a través de las tierras de cultivo con sus mitades superiores como humanos. Kafma dice, mientras esté aquí, ustedes no pasarán. Kafma dice, malditos rebeldes, están pisoteando sin pensar la paz, de la cual su excelencia había trabajado mucho para lograrlo. Kafma dice, no puedo darme el lujo de permitir que personas como ustedes vayan al frente de su excelencia el emperador. Cuando de repente se escucha la voz de un hombre que dice, caramba, seguro que tienes una gran resolución, ¿no? No lo detesto. Así es, amigos, ese hombre que había dicho esas palabras estaba con una postura muy desafiante, que había llegado a la capital. Ese hombre era Garfield. Kafma dice, ¿quién eres tú? Yo soy Kafma, general de segunda clase del Imperio de Wallachia, Kafma Irulu. Y el hombre, o sea Garfield, dice, se queda callado por un momento, ya que recuerden que nuestros protagonistas, nuestros héroes, habían entrado al Imperio de forma ilegal y tenían la precaución y les habían indicado que no dieran su nombre, ¿no? Que deberían estar en el anonimato. Pero al final Garfield, después de un silencio, dice, no puedo negarlo. Mi increíble yo es el tigre magnífico Garfield Tinsel. A pesar que me dijeron que no diera mi nombre, hay momentos en que no tengo otra opción, dice Garfield. Mientras tanto, iba a iniciar esta pelea, pero la historia nos lleva a otro lugar, donde estaba Vincent y Belzec hablando del pasado, con el fin de que se había determinado el próximo emperador, no el ritual de sangre, que los hermanos de la familia imperial de Wallachia compiten por el trono imperial, lo que les comentaba hace poco. Vincent dice, ¿te atreves a hablar de eso ahora? ¿No fueron nada más que tú y Lamia quienes eliminaron a ese hermano mayor? Belzec dice, si bien es vergonzoso, seguí el juicio de su excelencia Lamia. Además, no pude ver las verdaderas intenciones de su excelencia Batroy. Aquí comienzan a hablar de otro personaje que es Batroy, y obviamente le resumo bastante. Hablan sobre las intenciones de Batroy y toda la cosa, donde Belzec dice que en efecto había sido una conspiración tramada por nada menos que su excelencia Vincent y su excelencia Batroy. Hablan del pasado. Y ahí había otro hombre que no había dicho nada y no había hablado nada, hasta que luego abrió la boca y descaradamente dijo, dado que su excelencia real está fuera de los muros en este momento, los sentimientos de su excelencia el primer ministro que se pierde en medio de la oferta son algo que puedo entender. Veces quedó callado. Vincent hace. Y Ulvik dice, ustedes dos me están mirando con severidad. ¿Dije algo innecesario? Había dado una revelación Ulvik. Y como si nada, descaradamente seguía hablando. Ulvik dice, no era necesario rematar con el título del real, ¿no? No es de extrañar que su excelencia el emperador y su excelencia el primer ministro se enojen tanto. Sin embargo, si no lo dejo salir de vez en cuando, puede salir inadvertidamente a través de un tallido. No sientas lástima por los soldados que incluso ahora continúan arriesgando sus vidas para proteger la capital imperial. Así Ulvik seguía hablando, ¿no? Descaradamente, dando verdades. Ulvik dice, si se revelara inadvertidamente que su excelencia el emperador Vincent, a quien todos se esfuerzan tanto por proteger, en realidad es una falsificación, pensaba Ulvik diciéndolo en voz alta, ¿no? Era alguien descarado. Y Vincent dice, tu reiterada rudeza no se puede descartar. Si todo hasta ahora llega a buen término, yo mismo te cortaré la cabeza, decía Vincent, ¿no? Y comienzan a hablar sobre las posibilidades de la victoria, sobre los números y toda la cosa, donde Ulvik menciona que los enemigos son más. Vincent menciona que ellos tienen a monstruos de su lado y que no es una cuestión solo de números. Después de todo, esos monstruos no eran nada más ni nada menos que los generales divinos. Ulvik dice, ya veo, por cierto, su excelencia el primer ministro lo sabe. Ulvik dice, el tablero que has creado no se desordenará por ninguna interferencia de los cielos. En todo el imperio residen en la palma de tu mano, dice. Vincent se quedaba callado. La gente en la palma de mi mano, dices, dijo Vincent. Mientras tanto, a las afueras del trono, en la misma capital obviamente, donde se estaba dando una batalla épica entre los rebeldes y los soldados del imperio. Y a su vez, iba a empezar otra batalla épica, Kafma versus Garfield. Empezaba la batalla, Kafma usaba sus insectos, sus espinas, Garfield usaba sus garras, sus protecciones divinas, habilidades, etc. Era una batalla épica. Kafma dice, no sabía que la existencia de un guerrero valiente como tú existía. Me avergüenzo de mi ignorancia. Garfield dice, no te culpo si no lo sabías. Estaría más preocupado si lo hicieras. Kafma dice, ¿qué quieres decir? Y así conversaban, ¿no? Mientras atacaban y toda la cosa. Hasta que Kafma dice, en uno de sus ataques que dio con insectos, dice, el propósito de los insectos que circulan dentro de ti no es herirte, sino hacer de tu cuerpo un semillero propio. Puedes curar la herida, pero no puedes curar la transfiguración. Así es, entre tantos ataques que usaba Kafma con los insectos, Garfield le retrocedía y se curaba, ¿no? Y a la vez seguía atacando. Pero ya le había dicho Kafma lo que pasaba con esos insectos en realidad. Kafma dice, tu habilidad y destreza, yo, Kafma Irulu, seguramente lo llevaré en mi corazón. Duerme valientemente.
A lo que Garfield en sus pensamientos pensaba en Otto sobre guardar el secreto de quiénes eran ellos, su identidad, porque podría haber problemas diplomáticos y todo el asunto. Cuando de repente Kafma, que se estaba yendo pensando que había vencido, en la visión estremecedora de Kafma, Garfield estaba de pie después de haber arrastrado hasta las murallas caídas. Tomando la forma de una bestia feroz arrancada, el guerrero loco con todo su cuerpo envuelto en fuego ardiente se puso de pie. Kafma dice: ven, Garfield Pincel, y Garfield grita: ¡ah! Y ataca. El furioso ataque del tigre dorado, mostrando sus colmillos mientras saltaba, se estrelló a través de las oleadas de espinas moradas que obstruían su visión directamente frente a ella. Y así, ¿no? Kafma fue derrotado y Garfield vence. Y luego la historia nos lleva a un flashback momentos antes de que pasara la batalla épica que se está dando en la capital, ¿no? Donde nos lleva un flashback donde están nuestros protagonistas, nuestros héroes, donde está Emilia, con Abel y Petra y los demás, hablando. Donde Abel mencionaba que ya que fue Madeline, la general dragón volador que había llevado a Flog y Ren, entonces lo más probable es que estuvieran en un ayuntamiento de la ciudad fortaleza y que la mansión era de su dueño. A lo que Emilia dice: ¿la dueña de Madeline? Ojo que este flashback fue días antes de la batalla en la capital imperial de Lupugana. Comienzan a hablar, ¿no? Ya que recuerden que el objetivo de Emilia y nuestros héroes eran recuperar a Subaru y a Ren. A ellos les daba igual la batalla, no querían involucrarse en batallas ajenas, pero debido a las circunstancias estaban planeando cómo recuperar a Subaru y a Ren, que habían sido raptados. Emilia decía: pero si Madeline volvió con ese tal Belsex, entonces Ren también. Si Ren-chan está allí, entonces también mi hermano mayor, decía Medium. Entonces Abel mencionaba y decía en resumen, Abel decía: Madeline es una de las dragones y su dueño es Belzec y tiene su mansión en el imperio, en la capital, y es la mano derecha del emperador. Entonces Petra se dio cuenta obviamente Abel es una persona calculadora, fría y inteligente, ¿no? Y Petra dice: entonces si él es la mano derecha del emperador, entonces debe estar en la capital imperial, ¿verdad? Abel se quedó en silencio. Petra no tuvo miedo de esa mirada aguda, y Abel permaneció en silencio ante su pregunta. Petra dice: estas circunstancias de estarnos involucrando para ayudar a la guerra es como si nos estuvieran manipulando y no tiene gracia, decía Petra, molesta. Emilia dice: ¿qué quieres decir con eso? Petra dice: no tenemos nada que ver con los problemas que se desarrollan dentro del imperio. Sé que va a haber una batalla muy grande y estoy preocupado por Medium-chan y Utataka-chan, pero estoy preocupado por el hermano de Flow, por Subaru y por Ren y todo, pero Emilia dice: sí, está bien, sé exactamente a qué te refieres, vinimos buscando a Subaru y a Ren. Obviamente el objetivo era salvar a Subaru y a Ren, ¿no? Petra decía: pero creo que Ren podría estar en la capital imperial ahora. Y si ese es el caso, Emilia decía: ¿también tenemos que ir a la capital imperial entonces? Petra dice: no es justo, estuviste en silencio hasta que lo dijimos nosotros mismos. O sea, Petra se daba cuenta recuerden que Abel es manipuladora, él siempre le da información a medias para que los demás saquen conclusiones, como para que él parezca que no está manipulando, pero Petra es perspicaz y se da cuenta de Abel, pues no, pues sus intenciones, que no daba información completa. Petra dice: no es justo, estuviste en silencio hasta que lo dijimos nosotros mismos. Abel dice: era un principio que naturalmente llevaba a una conclusión si lo pensabas bien. Obviamente Abel es arrogante, pues. Abel dice: sería arrogante de tu parte llamarme despreciable. Considera tu propia ignorancia de lo lento que eres para comprenderlo. Así de filosa era la lengua de Abel. Petra dice: así que cuéntanos entonces, mencionaste que hay 2 lugares para que Madeline, la general de dragón volador, regrese a la residencia del primer ministro en la capital imperial, y el otro, pero solo hablaste de la capital imperial. Así es. Abel a propósito había dado información a media donde decía que Dragón Madeline habían 2 lugares que podía estar, pero solo mencionó la de la capital. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la intención era que nuestros héroes vayan a la capital. Y aunque era cierto que estaban ahí, pues no, nosotros ya sabemos los lectores, pues que está ahí Subaru, Ren y toda la cosa. Abel no era sincero, no era honesto y no había dado la información completa. Entonces Petra se ganó de esa vaina y le increpa, ¿no? Dice: solo hablaste de la capital imperial, pero no hablaste del otro lugar que dijiste que también podría estar Madeline, para que Emily no prestara atención a la otra. Así es. Lo que quería ver era que ellos se centraran en la ciudad capital, para que al ir ahí no tuvieran de otra que ayudar, pues, ¿no? Petra dice: aprovecharte de la ignorancia de alguien se llama ser alguien desvergonzado, de donde yo vengo. Petra le increpa a Abel, le increpa. Así es, como sabemos, Emilia pues es pura, lenta e inocente y toda la cosa, pero Petra no se viene con vainas, es perspicaz y se dio cuenta de la astucia y la malicia en sí que tenía Abel, pues, ¿no? Petra miraba a Abel con reproche y mientras Petra hablaba, Emilia, que había sido engañada por la información que le había faltado y no se dio cuenta, bajó las cejas. Emilia dice: Abel,
también dijiste que no tenías tiempo. Es cierto para los dos, pero no tienes que ser malo al respecto. Abel dice, eso es lo justo lo que tu orgullo te hace decir. ¿Por qué debería tomarme la molestia de explicarte en detalle por qué las cosas son como son? Emilia dice, pues si deseas nuestra ayuda, tendrás que decir por favor. Abel dice, qué mujer tan irritante. Cruzando sus brazos delgados, Abel exhaló un largo y pesado suspiro. En resumen, pues todos sabemos que Abel es calculador. Da información a medias como para que ellos sacar su calculación y no daba toda la información completa porque él sabe pues no que así no tienen de otra que ayudar, aunque es cierto los acontecimientos que pasan no son por culpa de él, pero recuerden que Abel es capaz de crear un escenario y aprovecharse y ser oportuno con lo que pasa para que las cosas se hagan a su favor. Entonces Petra se da cuenta y se gana, pues, ¿no? Emilia dice, sí, después de todo, si tienes que pelear una batalla increíblemente entre problemática en Volaquia a partir de ahora, debes sentirte obligado a pedirnos ayuda. Y ojo que Abel, como eres orgulloso, arrogante y toda la cosa, él en la vida pues va a decir, por favor, ayúdenme en la batalla. En la vida va a decir. Él quería que ellos mismos sacaran sus conclusiones y que ellos mismos fueran a la capital. Él de ninguna manera nunca diría, por favor, ayúdenme en esta batalla. Porque ya sabemos cómo es la personalidad de Abel, excéntrica, ¿no? Recordemos que es hermano de Priscila. Y Priscila es la misma vaina. Entonces Emilia decía que tenía que pedir por favor. Emilia decía que tenía que pedir por favor si quería su ayuda y que le convenía porque ellos son muy fuertes en realidad. Petra dice, Emily, es un poco preocupante como dices eso. Recuerden que ellos usan alias. Al menos Emilia es Emily. Emilia dice, somos realmente confiables. Petra dice, somos confiables, especialmente Emily y Garzam. Emilia reformuló su declaración y Petra a su lado también habló y se hinchó el pecho orgullosa. Emilia decía, definitivamente sería más fácil cumplir con los objetivos de Abel si estuviéramos aquí, ¿verdad? Y sin embargo, solo hablas así porque no quieres que pensemos que no estás pidiendo que te ayudemos. Emilia se dio cuenta. Abel se quedaba callado. Emilia dice, Roswell tampoco es muy bueno y se acordó de la personalidad de Roswell y lo que había pasado en la segunda temporada, ¿no? Emilia dice, creo que deberías parar antes de que Medium Chan, Jorna o Sir te peguen realmente fuerte como Roswell. Emilia decía, Roswell tampoco es muy bueno, diciendo por favor. Emilia dice, ¿está totalmente fuera de lugar lo que estoy diciendo, Abel? Si es así, estoy avergonzada, pero por favor dígalo, entonces me disculparé y pensaré en otra cosa. Abel decía, ¿algo más que quieras decir? Emilia dice, no pienso en ti como alguien que no puede pensar en el futuro ni nada en absoluto, pero es importante seguir pensando en lo que podrías estar pensando. Sí, pues Abel era arrogante, pero no, prácticamente necesitaba ayuda de ellos, pero él no quería pedirle ayuda a ellos. Ellos querían que ellos mismos se dieran cuenta que para salvar a Subaru, a Ren, toda la cosa tenían que ir a la capital y unirse a la batalla, que no les quedaba de otra, en conclusión. Luego también se une Otto a la conversa, ya que Otto todavía estaba en otro lugar investigando algo. Ojo con este dato, Otto está investigando algo. Emilia dice, Otto, ¿también tenías negocios con Abel? ¿Estás bien por tu cuenta? Otto dice, gracias por tu preocupación. Luego también estaba Garfield, ya que Otto y Garfield se habían ido por otro lado. Emilia dice, pasaron muchas cosas mientras hablaba con Abel, pero gracias a la señorita Petra no me dejé convencer ni manipular. No me convencieron, ¿verdad? Petra dice, sí, todo está bien. Señorita Emily, me sorprendió mucho lo confiable que eres. Emily dice, jeje. Y Emily y Petra chocaron los 5 frente a Otto y los demás. Otto dice, me imagino que lo que discutían eran sobre Ren que fue secuestrada y sobre Subaru, sobre los generales divinos y toda la vaina, ¿no? Y sobre la batalla final que se dará en la capital lupugana del imperio. Emily dice, oh, sorprendente. Otto, ¿nos escuchaste el secreto? Petra dice, ¿estabas escuchando el secreto? Eso está mal. Otto dice, no solo Emily, sino también Petra. No hay forma de que escuchar a escondidas. Emily dice, y entonces es sorprendente después de todo. Petra dice, ¿de verdad no nos estabas escuchando a escondidas? Garzam, le pregunta a Garfield, ¿no? Obviamente molestaban a Otto y le hacían bullying. Otto dice, bueno, escuché palabras de las personas que están viniendo desde la ciudad de afuera. Las voces de los Reverde y todo lo que está pasando, así que me hice una idea. Después de todo, recuerden que los residentes de la ciudad demonio y la líder Jorna estaban llegando, ¿no?, a la ciudad oral y toda la cosa para hacer la base, ya que ellos eran los nuevos aliados. Y Otto, con cara seria, mira a Abel y le dice, ¿hasta dónde llegaste con la planificación? Ya que Otto también era perspicaz y sabía que Abel era el tipo de personaje arrogante, pero listo, calculador, inteligente, astuto, que le gustaba poner un tablero y poner las piezas, ¿no? Otto le dice, me pregunto hasta dónde estás dispuesto a llegar a conseguir lo que quieres, le dice. Abel dice, solo me enteré de tu existencia cuando regresé a la ciudad. Si quieres que te incluya en el plan, debes volverte hábil para recitar las estrellas. Otto dice, ¿crees que es solo una coincidencia? Abel dice, es solo una coincidencia, no lo voy a descartar. Después de todo, la fortuna en última instancia no es más que uno de muchos factores. Otto dice, justo ahora hubo un informe sobre la situación en la que se encuentra Natsuki-san. Pensé que era un desarrollo bastante ridículo. Petra dice, es como Medium Chan dice, es más pequeño, ¿verdad? Emilia dice, Abel debe haber difundido esos rumores del chico cabello con ojos negros y lo del hijo ilegítimo del emperador. De esa manera, en cuando Subaru fuera descubierto por personas que pensarán algo o lo que pensarán mal de él o quisieran matarlo,
no podrían hacerlo ya que lo tendrían a salvo para tenerlo como carta a favor de usarlo. Otro dice, bueno sí, al menos lo necesitarían con vida para confirmar el asunto. También pensé que era una idea ingeniosa en ese momento y que el nivel de peligro para Natsuki-san se reduciría. Sin embargo, Garfield dice, resultó que ya no solo es una cuestión de seguridad para el capitán. Garfield dice, hay mucha gente entrando en la ciudad y todos están tratando de pelear contra el emperador, pero el capitán está en una situación peligrosa. Subaru está en peligro, dijo Emilia. Petra dice, ya veo, así son las cosas. Petra dice, un niño con cabello negro y ojos negros, ya sea que él sea el hijo o no del emperador, los soldados ya no podrían dejarlo tampoco ser. Emilia dice, la capital imperial donde está el emperador. Abel dice, por fortuna o no, las dos personas que busca están en la capital imperial. Dos pájaros de un tiro, diría, ¿no? O sea, con toda la información, Subaru ya se tenía la confianza de que estaba ahí en la capital por la batalla, los liderazgos que se estaban escuchando. Y de Ren y Abel dice, dos pájaros en un tiro. Petra dice, qué desvergonzado, totalmente desvergonzado. Abel se encogió de hombros ante el enfado de Petra. Abel dice que solo esparció el rumor como un medio, como un fin para avivar las llamas de los rebeldes. Petra se molesta, ¿no? Todos ya estaban entendiendo el contexto y la forma de hacer las cosas de Abel. Y se estaban molestos con él en realidad. Abel dice que difundió los rumores para engañar a todo el mundo. Entonces Abel dice, oigan, ¿realmente crees que soy un genio como para orquestar todo a mi favor? El que Subaru haya sido transformado en niño, el que lo hayan y que haya desaparecido esté en otro lugar, el que uno de los 9 generales haya secuestrado a Ren, incluso a Flock, ¿realmente creen que yo estoy orquestando todo? Soy un hombre muy ocupado, no soy esa clase de genio. Y es cierto, pues nada de esto había pasado por Abel, sino que él usaba todas estas cosas. Ante las situaciones que pasaba, él orquestaba planes para usarlos a su favor ante la situación que se le daba, ¿no? Ya que él es inteligente. Emilia dice, pero obviamente Abel es frío y calculador y es arrogante y en realidad usaba a su favor cosas que pasaban para llevar la acción a su tablero que él estaba proyectando, ¿no? Eso sin dudar. Y todos ya se habían ganado, pues. Entonces, Emilia dice, no te veo como alguien que sabe todo. No intimides a la señorita Petra con tu forma engañosa de plantear las cosas, porque si vuelves a hacer eso, Abel dice, ¿y si lo vuelvo a hacer? Emilia dice, voy a ser la primera en cumplir lo que hablamos antes. Emilia apretaba el puño. Así es. Emilia amenazaba a Abel de darle su puñetazo. Abel se sorprendió ante el comportamiento y dijo, vaya, un libro completamente abierto. Recuerdan que Abel él es capaz de mantener las apariencias y no mostrar las expresiones o emociones para que los enemigos o los aliados no sepan lo que está pensando. Así son la gente en el imperio. Entonces Abel alberga a estos personajes que eran libros abiertos sobre sus emociones e intenciones verdaderas. Abel dice, ¿todos tus líderes son así?, le pregunta Otto. Otto dice, sí, a menudo me resulta difícil lograr que elijan las palabras correctas, pero Garfield dice, ese es el tipo de persona que hace que todo valga la pena. Mucho mejor que un imbécil que obstinadamente sigue el mismo camino y elimina todos los obstáculos con una lógica estúpida. Y Garfield dice, y nos da contexto sin pretexto, y parece que rompe la cuarta pared porque dice lo siguiente, para abreviar y resumirlo todo, es posible que tanto Ren como el capitán estén en la capital imperial, así que debemos ir ahí. Otto dice, y dado que existe una gran posibilidad de que la batalla esté en el imperio, en la capital imperial, no tenemos más remedio que encontrar una forma de superarlo. Petra dice, sin vergüenza alguna, diciéndole a Abel, ¿no? Porque todo le favorecía a él para que lo ayudara, y ni siquiera Abel tuvo y Abel era tan descarado y arrogante que no pedía que por favor lo ayudaran, no usaba esas palabras, quería que los demás lo hicieran por su cuenta, para salvar a Subaru y a Ren. Eso era lo que también les jodía a los demás, pues, ¿no? Porque era arrogante Abel. Ese tipo de persona. La versión masculina de Priscilla, pues son hermanos. Emilia dice, lo he decidido, vayamos todos a la capital imperial, tenemos que encontrar a Subaru y Ren. Otto dice, señorita Emily, la decisión está reservada para la señorita Petra. Emilia dice, oh, por supuesto, ¿qué dice señorita Petra? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que he decidido? Petra dice, sí, está bien Emily. La verdad es que no me gusta el hecho de que parece que todo va a favor de este tipo. Con una mirada fija, Petra miró a Abel, que rápidamente suavizó su expresión. Emilia dice, oye Abel, la señorita Petra dijo que todo estaba exactamente como querías fuera, a tu favor. Abel dice, te lo dije, es imposible para mí controlar y guiar todo. ¿O tú como esa chica me consideras así de extraordinario? Emilia dice, no creo eso. Creo que eres una persona inteligente que usa una máscara gracioso y también es un poco torpe. Abel dice, nunca había escuchado algo así. ¿Por qué me describes así? ¿Qué clase de evaluación es esa? Emilia dijo, Abel dijo que fue algo gratamente inesperado para él tenernos. Abel dice, no embellezcas mis palabras. Emilia dice, es cierto que estarías mejor si estuviéramos aquí, ¿verdad? Abel nunca dijo que no lo fuera, así que volvamos a eso, ¿de acuerdo? O sea, lo que Emilia quería y está molesta con Abel es que dijeras por favor ayúdame, pero Abel nunca diría eso, pues ya sabemos cómo es. Emilia dice, tal vez fue inesperado que estuviéramos aquí, pero el rumor de Abel
sobre el chico de cabello negro para Subaru fue planeado, y eso hace que sea más probable que Subaru esté en la capital imperial. Así en resumen, pues, ¿no? Emilia decía, la mentira de Abel que Abel dijo fue una mentira para que fuese un poco más probable que Subaru estuviera en la capital imperial cuando todos peleáramos allí, ¿verdad? Así es, ya todos estaban ganando, pues. ¿Por qué era que todo salía a favor de Abel, ya que él estaba planeando y proyectándose cómo serían las cosas? Pero no tenían de otras tampoco nuestros protagonistas, tenían que cooperar. Entonces Garfield dice, ¿por qué este tipo tiene que ser el capitán? Emilia decía que Subaru era muy confiable y que si hubieras pedido ayuda, refiriéndose a Abel, ella estaba segura que Subaru la habría escuchado. Y Abel dice, bueno, ¿qué estás esperando? Ya que Emilia quería las palabras que... Ella quería que Abel dijera, por favor, ayúdame. Pero el cabrón de Abel nunca lo dijo y era arrogante. Pero Abel dice, bueno, ¿qué estás esperando? Emilia dice, Abel dice, ¿hay alguna razón por la que deba responder a tus balbuceos incoherentes sobre esto y aquello? No esperes que mis caprichos duren para siempre. Marion dice, Abel Chin, eso fue desagradable. Incluso desde mi punto de vista perdiste a Abel Chin. Abel dice, no recuerdo haber hecho esto una competencia para ver quién gana o pierde. No tires de mis mangas, que no hay reemplazo. Mayun le jalaba de su manga. Mayun le decía, cuando te quedes sin ropa, vístete de niño otra vez, te queda muy bien Abel Chin. Mayun decía que quería ver a su hermano y a Subaru Chin. Mayun decía, vamos Abel Chin, sé cómo eres, pero Emily Chan y los demás pueden ayudar. Y Abel decía,